Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Radha Jai Shri Prabhupada ki Jai Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Hare Krishna, Prabhu, reverencias, muchas gracias por este encuentro, por cantar. Hoy tenemos el estudio del Srimad Bhagavatam, iba a decir, del néctar el estudio del néctar de la instrucción, y estamos muy atentos a tratar de escucharlo de la mejor forma, con la mejor forma. Hare Krishna. Bueno, Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a Dhanupal Prabhu y familia por la organización de este encuentro y mi agradecimiento a esta comunidad de Vaishnavas que estamos hace años compartiendo los estudios yástricos. Bien, quisiera hacer brevemente un manga charana y comenzamos con la clase. Om Gyanatimirandasya Gyanangyana Shalakaya Chakshurumritam Yana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bueno, muy bien. Entonces, quisiera en este encuentro retomar un elemento muy importante de clases anteriores, y es que si nosotros leemos el Srimad Bhagavatam, como decía Prabhu Nopal recién, en el primer canto, primer capítulo, nos encontramos con un shloka que dice que Krishna es el hijo de Vasudev, que Krishna es la causa de todas las causas, que de él procede la manifestación, conservación y destrucción de los mundos materiales, y que él es directa e indirectamente consciente de todo y a la vez que él es independiente, que él fue quien instruyó a Brahma, el primer ser creado en el conocimiento védico, y que él confunde a sabios y semidioses con su energía externa, haciendo que los mundos materiales parezcan ser reales, y que Krishna es la suprema verdad absoluta y que a él hay que ofrecerle respetuosas reverencias. Entonces, el Srimad Bhagavatam parte del postulado metafísico de que Krishna es la suprema personalidad de Dios original y que él habita en su morada trascendental, pero que por su misericordia sin causa regularmente Krishna desciende al mundo material, y la última vez que estuvo presente en la tierra como Krishna mismo, él expuso ante Arjuna el Bhagavad Gita de manera previa a la batalla de Kurukshetra. Y en todos los elementos filosóficos que Krishna desarrolló en el Bhagavad Gita, el más esencial de todos es que la actividad más elevada para un alma en este mundo es poder dedicarnos a la práctica del Bhakti Yoga. Es decir, que los seres humanos alcanzamos nuestra plena realización espiritual mediante la práctica del Bhakti Yoga, y esa es la enseñanza teórica más importante que Krishna dio en el Bhagavad Gita.
Ahora bien, hace aproximadamente más de 500 años, Krishna mismo, junto a Radharani, se manifestaron también en la tierra como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y él, con sus propios pasatiempos, nos demostró cómo, de manera personal, podemos hacer práctica la enseñanza teórica de Krishna, en el sentido de que Chaitanya Mahaprabhu nos mostró la práctica del Bhakti Yoga a través del proceso principal del Bhakti Yoga, que es el movimiento de Sankirtan. Es decir, Krishna filosóficamente nos dio la instrucción teórica de que la práctica del Bhakti Yoga es el yoga más elevado. Y Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu, nos mostró en la práctica cómo llevar a cabo el proceso de Bhakti Yoga de manera concreta, y esa manera concreta de practicar Bhakti Yoga es el movimiento de Sankirtan, el movimiento de canto congregacional del Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna es ilimitado y el conocimiento acerca de su propio nombre, del Mahamantra Hare Krishna, también es ilimitado. Pero sintéticamente podemos decir que el canto del Mahamantra Hare Krishna purifica nuestra conciencia de toda la contaminación del mundo material. Es decir, el Mahamantra Hare Krishna tiene un subproducto a través de su canto, que es el hecho de liberarnos de la repetición constante del ciclo del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y un punto muy importante, como nos enseñó Chaitanya Mahaprabhu en su Sikshastaka, y es que el canto de Hare Krishna es la vida de todo conocimiento trascendental. Y en este punto quiero detenerme, ¿sí? Sabemos que al cantar Hare Krishna, nuestra mente y nuestra inteligencia se absorben en Krishna. Sabemos que al cantar Hare Krishna estamos siendo purificados de la reacción de nuestro karma y sabemos que el canto de Hare Krishna como subproducto nos libera del samsara, nos permite trascender el ciclo del nacimiento y la muerte. Pero el canto de Hare Krishna en esta misma vida es la vida de todo conocimiento, porque muchas veces nosotros podemos tener una lectura de los libros de Srila Prabhupada y podemos tener respecto de la esencia y del fruto maduro del conocimiento védico, es decir, del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam, podemos tener una comprensión intelectual, podemos tener una comprensión de tipo filosófica, es decir, podemos llegar a tener una captación teórica de las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita o de las enseñanzas de Shukadev Goswami en el Srimad Bhagavatam, pero a través del canto del Mahamantra Hare Krishna, uno tiene la intuición metafísica que nos permite acceder por experiencia interior a ese conocimiento que es realmente trascendental. Es decir, uno no puede comprender la filosofía del Bhagavad Gita o del Srimad Bhagavatam solamente por el estudio, solamente por la teoría o solamente por la simple intelectualidad. Tenemos que a ese proceso de conocimiento y de lectura complementarlo con las realizaciones internas. Y en ese sentido, el canto del Mahamantra Hare Krishna es la vida de todo el conocimiento trascendental. Porque a través del canto profundo de Hare Krishna vamos teniendo una experiencia interna del conocimiento filosófico. Es decir, tenemos una verificación interior del conocimiento de las yastras. Es decir, intuitivamente, en sentido metafísico, captamos las realidades trascendentales de la filosofía Vaishnava a través del canto del Mahamantra Hare Krishna. Es decir, el canto de Hare Krishna es como un laboratorio que nos permite experimentar en nuestro interior la realidad del ser individual y la realidad del ser supremo, del alma y de Krishna. Las filosofías en general y sobre todo como las conocemos en Occidente en la actualidad son conocimientos proposicionales, conceptuales,
teoréticos, pero a través del canto del Maha Mantra Hare Krishna logramos dotar de vida al conocimiento trascendental a partir de tener una experiencia interior de las verdades de nuestra filosofía Vaishnava. Tenemos una autoexperimentación que nos permite captar de manera profunda el sentido real de nuestra filosofía y todo su contenido trascendente. Y además, esta experiencia interior nos permite comprender personalmente en cada uno de nosotros que estamos a través de este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, que a través del canto de Hare Krishna nos permite absorber la mente y la inteligencia en Krishna, que como su producto nos libera del ciclo del nacimiento y la muerte, que este canto es la vida de todo conocimiento trascendental porque lo experimentamos en nuestro interior, en el estado profundo de meditación en el Maha Mantra, pero además esta meditación en el Maha Mantra Hare Krishna nos permite saborear el néctar que estamos siempre ansiando. Y ese punto también es muy, muy importante, porque nosotros en general tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, tenemos deseos, y cuando toda esa vida interna y mental se aplica al mundo externo, se aplica al cuerpo, se aplica a la realidad material, estamos casi queriendo encontrar agua en el espejismo de un oasis. Cuando uno busca su plena satisfacción exclusivamente en el terreno material, es como estar sediento y buscar agua en un oasis ilusorio que simplemente es una ilusión óptica. Pero cuando tenemos una meditación profunda en el Maha Mantra Hare Krishna, no solo que la mente se purifica de la contaminación material, no solo que como subproducto obtenemos la liberación del samsara, sino que además también tenemos una experiencia interior de las verdades, de la filosofía del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam. Tenemos una experiencia interior del ser individual y del ser supremo, pero a su vez también saboreamos un néctar que estamos siempre ansiando. Logramos una satisfacción profunda del ser, que es sustancial, que es tangible, que es real y que no podemos encontrar en ninguna actividad de tipo material. Entonces, este aspecto filosófico que Krishna planteaba en el Bhagavad Gita, que en cuanto a la práctica del yoga, el Bhakti Yoga es más elevado, podemos ver que Chaitanya Mahaprabhu nos da el aspecto práctico de esta conclusión teórica del Gita a través de el movimiento de Sankirtan que implica el canto congregacional del Mahamantra Hare Krishna. Y en este canto se purifica el que canta, se purifica el que escucha, se purifica el lugar donde se canta y también las entidades vivientes que están en ese lugar. Entonces, en este punto estamos llegando al aspecto central del encuentro de hoy, y es que este aspecto teórico que Krishna plantea en el Bhagavad Gita, que es que el Bhakti Yoga es el yoga más elevado y que nos permite a los seres humanos alcanzar nuestra perfección espiritual, este aspecto teórico fue llevado a la práctica por Chaitanya Mahaprabhu, que, como leemos en el Chaitanya Charitamrita, él salía junto a Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, y había un canto congregacional del Santo Nombre. Podemos ver que este canto trae toda una serie de beneficios tangibles que uno capta por su propia experiencia en el laboratorio de la meditación. Pero tenemos que entender que este canto, si bien puede ser efectuado de manera individual, tal como lo enseñó Chaitanya Mahaprabhu, es un canto congregacional. Y hablar de un canto congregacional hace referencia a un tipo de meditación que se hace en conjunto con otros. Esto hace referencia a un tipo de meditación que implica a una comunidad. Es decir, estamos hablando de una meditación que hace referencia a un grupo de seres humanos en congregación. Entonces, si este método de autorrealización, que es el canto congregacional del Maha Mantra Hare Krishna, implica un contacto con los demás, implica una relación con el otro, entonces tenemos que evaluar
cómo relacionarnos con los demás. Tenemos que entender cuáles son los relacionamientos apropiados dentro de este movimiento de Sankirtan. Tenemos que entender que somos personas, que tenemos diferentes pensamientos, diferentes tipos de psicología, diferente tipo de carácter, pero en la medida que seguimos el proceso de autorrealización que nos legó Sri Chaitanya Mahaprabhu junto al Panchatattva, que es el canto congregacional del Mahamantra Hare Krishna, tenemos que saber que hay que estar en contacto con otros, tenemos que comprender cómo relacionarnos apropiadamente con otros, porque no somos impersonalistas. Este es un movimiento personal. Y en ese sentido, este canto congregacional, que implica estar en contacto con otras personas, que implica tener relaciones con otras personas, que implica construir vínculos con otras personas, esos vínculos, al igual que el resto de nuestra filosofía, tienen que estar regulados por el conocimiento yástrico, tiene que estar regulado por el conocimiento que obtenemos a través de la sucesión discipular. Y en ese sentido, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que trajo este movimiento congregacional junto al Panchatattva para el beneficio de todas las almas condicionadas de este mundo, Sri Chaitanya Mahaprabhu instruyó personalmente a Rupa Goswami, y entre todos los textos que Rupa Goswami compiló, tenemos en este caso el Upadeshambrita. Entonces, en el Upadeshambrita, Shloka número 1, Sri Chaitanya Mahaprabhu nos explica qué cualidades tiene que tener una persona para poder ser aceptado como un maestro espiritual genuino y que tenga la legitimidad y la autorización para poder hacer discípulos en todas partes del mundo. En el Shloka número 2, Sri Rupa Goswami nos explicaba los 6 aspectos que arruinan la práctica del Bhakti Yoga. En el Shloka número 3, Rupa Goswami nos explicaba los 6 principios que favorecen la práctica del Bhakti Yoga. Y en el texto o Shloka número 4, Rupa Goswami nos está dando la clave de cómo incorporarnos correctamente en la práctica del movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Es decir, a través del Shloka número 4 podemos entender cómo debe ser esa relación con los Vaishnavas. A través del Shloka número 4 tenemos que comprender qué tipo de relacionamientos son positivos para el avance espiritual. ¿Sí? Y a esto Rupa Goswami lo llama los 6 síntomas de amor. Y este punto es muy importante. Nuestro proceso de Bhakti Yoga no es un proceso individualista, sino que nuestro proceso de Bhakti Yoga es un proceso comunitario, dado que la autorrealización en la era de Kali se alcanza a través del movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, y este movimiento es congregacional. Entonces, si formamos parte de una congregación, tenemos que saber cómo relacionarnos correctamente. Y ese relacionarnos no tiene que ver con lo que yo sueño, deseo o imagino. Tiene que ver con el conocimiento que encontramos en las yastras. Y así como Chaitanya Mahaprabhu instruyó a sus seguidores en cuanto a aspectos metafísicos y filosóficos, Chaitanya Mahaprabhu también instruyó a Rupa Goswami para que él pueda explicarnos cuál es la manera correcta de relacionarnos congregacionalmente dentro de este movimiento de Sankirtan. Pero antes de efectuar un análisis de cada uno de los 6 síntomas de amor, es importante cuando leemos el significado del texto 4, lo que afirma Srila Prabhupada, que es el fundador y acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Porque Srila Prabhupada va a estar explicando qué función tiene dentro de ISKCON estos 6 síntomas de amor. Entonces, en una parte del significado, que es muy extenso, Srila Prabhupada dice que la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna fue fundada para facilitar los intercambios amorosos. Y Srila Prabhupada agrega, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna se nutre de intercambios
amorosos entre devotos. Entonces, antes de analizar estos intercambios, tenemos que entender el papel central que dichos síntomas de amor ocupan dentro de ISKCON. Entonces, el propio fundador y acharya de ISKCON, su divina gracia, Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no está diciendo que ISKCON se creó para hacer una empresa, eh, para fabricar algún producto y venderlo. Srila Prabhupada no está diciendo ISKCON se creó para aumentar su patrimonio y enriquecerse como institución. Prabhupada no está diciendo ISKCON se creó para plantear alguna ideología material para que la gente adhiera a algún tipo de ismo relativo, sino que Srila Prabhupada mismo está explicando que la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna está fundada, está creada con la idea de que sus miembros congregacionalmente puedan intercambiar síntomas de amor. Entonces, los relacionamientos amorosos son el propósito por el cual está fundado ISKCON, para facilitar los intercambios amorosos entre devotos. Y Srila Prabhupada está explicando algo muy importante, que ISKCON, como institución espiritual, se nutre de estos intercambios amorosos. ¿Qué significa la palabra se nutre? Que a partir del relacionamiento personal del sadhu sangha entre Vaishnavas, a partir no de nuestros sueños o imaginaciones o especulaciones o deseos materiales, sino que a partir de relacionamientos Vaishnavas sanos, es decir, a partir de relacionamientos Vaishnavas centrados en los principios yástricos, y en este caso lo establecido por Rupa Goswami en el Upadeshambrita, es que ISKCON se nutre. ¿Y qué significa que ISKCON se nutre? Que a partir del sadhu sangha uno adquiere entusiasmo en la práctica del bhakti yoga. Que a partir del sadhu sangha uno se vuelve determinado en su vida espiritual. Esta palabra nutrirse tiene que ver con lo que nos alimenta, con lo que nos da energía, con lo que nos permite desarrollarnos y crecer en la práctica del bhakti yoga. Este proceso no es solipsista, este proceso no es individualista. El Gaudiya Vaishnavismo se practica en congregación, reunidos unos con otros, tomando sadhu sangha. Y eso es el propósito por el cual ha sido fundado ISKCON, para facilitar ese sadhu sangha, a partir de un relacionamiento yástrico basado en el intercambio de síntomas amorosos entre devotos. Y es dentro de ISKCON ese sadhu sangha lo que va a nutrirnos, lo que nos va a dar entusiasmo, paciencia, confianza, para poder superar nuestras anartas, para poder desarrollar nuestra conciencia, para desarrollar la apreciación hacia los Vaishnavas, para poder desarrollar la apreciación hacia el Guru y para poder desarrollar el prema hacia Krishna. Entonces, ISKCON fue fundada para facilitar intercambios amorosos entre devotos. Y esto lo dice el propio fundador de ISKCON. Y aparte, Srila Prabhupada está explicando la dinámica de ISKCON. Srila Prabhupada está explicando el proceso por el cual crece ISKCON. Srila Prabhupada está explicando la clave de la expansión de ISKCON, que es los intercambios amorosos entre Vaishnavas en base a los principios de las Yatras. Y en especial en base a los preceptos de Rupa Goswami en el Upadeshambrita. Entonces, una vez que entendemos que Krishna, la suprema personalidad de Dios, descendió a la tierra hace 5000 años, expuso el Bhagavad Gita para beneficio de Arjuna, pero también para beneficio de todas las almas condicionadas, y que la instrucción más elevada que Krishna dio es que los seres humanos alcanzamos la perfección a través de la práctica del Bhakti Yoga puro, y entendiendo que esa instrucción teórica
pudimos comprender cómo se lleva a la práctica cuando hace más de 500 años Krishna volvió a descender a la tierra como Chaitanya Mahaprabhu e impulsó este movimiento de Sankirtan para que podamos comprender cómo se practica el Bhakti Yoga. Y una vez que entendemos que el núcleo de este movimiento de Sankirtan es el canto del Maha Mantra Hare Krishna en congregación, y una vez que entendemos que el canto de Hare Krishna purifica la mente, eleva la conciencia, como su producto nos libera del ciclo del nacimiento y la muerte, nos permite darle vida por autoexperimentación al conocimiento de las yastras en forma de intuición del ser individual e intuición del ser supremo en el plano metafísico. Y una vez que entendemos por experiencia propia, los miembros de ISKCON, que cuando nos reunimos y hacemos kirtan frente al altar, con el ritmo de las cártalas y de las mridangas y levantando nuestros brazos y haciendo el paso del Swami, cantamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Experimentamos ese néctar que estamos siempre ansiando. Esto no es teoría, esto no es solamente conceptos, esto es una experiencia directa del ser que logramos a través del canto congregacional del Maha Mantra Hare Krishna, que da como resultado que este es un proceso de avance espiritual que se practica susukam, con mucha felicidad. Es un proceso de avance espiritual que trae alegría. Y para eso fue fundado ISKCON, para que se puedan facilitar estos relacionamientos del sadhu sangha centrado en los principios del bhakti yoga bajo el conocimiento yástrico de las enseñanzas, en este caso de Srila Rupa Goswami. O sea, ISKCON está fundada para facilitar estos intercambios entre devotos e ISKCON se nutre, crece, se desarrolla, se expande como rama del árbol del movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu a partir del Sadhu Sangha, a partir del relacionamiento entre devotos. Entonces, ahora sí, tras este contexto, tenemos ya la base sentada para abordar estos 6 síntomas de amor que plantea Rupa Goswami en el texto 4 de Upanishadamrita. Entonces, en primer lugar, un síntoma de amor en la práctica del Bhakti Yoga es ofrecer y aceptar regalos caritativamente. Todos, por sentido común, sabemos que es dar y recibir algo. Y acá tenemos una palabra que aparece en español que es caritativamente. Entonces, al leer el significado de Prabhupada, tenemos que comprender semánticamente qué significa ser caritativo dentro del marco teórico del Shloka 4 del Upanishadamrita. Entonces, caritativamente significa dar o recibir algún tipo de regalo que no tiene nada que ver con el plano material y que no tiene nada que ver con la complacencia burda o sutil de los sentidos materiales, sino que el ofrecer y aceptar regalos caritativamente tiene que ver con dar y recibir regalos que tengan que ver con aquello que nos permite avanzar en la vida espiritual. Bueno, les voy a contar este ejemplo que Paramatma me lo acaba de hacer recordar. Tenía preparado otro, pero ahora acabo de recordar este ejemplo. Recuerdo que en la década de 1990, cuando acá en Argentina y específicamente en Buenos Aires, nuestro templo, Hare Krishna de ISKCON, estaba en la calle Andonaegui, en el barrio de Villa Urquiza. Bueno, yo tenía muchos devotos conocidos, algunos eran amigos, era una época de esplendor de nuestro movimiento, vivían muchos brahmacharis en el templo, vivían muchas madres, había mucho sankirtan, había buenas clases, había un prasadam que era trascendental y, y recuerdo que nos levantábamos a Mangalarti, que éramos más de 30 personas ahí, 4:30 de la mañana, cantando el Sri Guru Astaka con las luces del altar prendido. Y recuerdo que entre todos los devotos del templo yo tenía un amigo, Narada Deva, que él era el cocinero, uno de los cocineros de Shishi Gornitai, las deidades del templo de Buenos Aires. Y yo siempre tuve una narta, así desde muy joven, desde que era niño, y la conservé toda mi adolescencia,
que siempre me gustaron mucho los relojes. Siempre me gustaron mucho los relojes de pulsera, ¿sí? Entonces recuerdo que allá por la década de los 90 había comprado un reloj de pulsera que, así deportivo, como protección, muy atractivo ese reloj. Y de repente un día estábamos ahí en el templo y estaba mi amigo Naradadeva y, y claro, cuando uno se dedica a la adoración de la deidad o a la cocina de la deidad, hay ciertos principios que tienen que ver con la puntualidad, que tienen que ver con la limpieza, los puyari, los cocineros, saben eso muy bien, el orden, la limpieza, la puntualidad. Y bueno, y recuerdo que Naradadeva me contaba que le hacía falta un reloj, porque él como cocinero de las deidades tenía que estar siempre puntual, y no lo pensé, hice así, me saqué el propio reloj que tenía puesto y se lo regalé. Y en eso él se fue, estábamos sentados ahí en el templo y se fue. Y se fue hasta el ashram, y me acuerdo que me trajo de regalo un dhoti y una kurta. O sea, él era mi amigo, él precisaba un reloj para hacer puntual en la cocina de la deidad. Y bueno, de ese reloj que estaba tan apegado, me desapegué al toque porque digo, bueno, eso lo va a ayudar a mi amigo a sus ofrendas para Gornitaya, calcular bien el tiempo y hacer las ofrendas de manera puntual. Y con todo el amor le regalé a mi amigo el reloj y mi amigo instantáneamente fue y me trajo algo también para mí. Y me regaló un dhoti y una kurta. Entonces, no iba a dar ese ejemplo, iba a dar otro, ahora después cuento otros ejemplos, pero es así. Generalmente el relacionamiento Vaishnava es que no nos regalamos cosas para disfrutar de los sentidos materiales, ni burdos, ni sutiles, sino que cuando entre devotos nos hacemos regalos, esos regalos son caritativos. ¿Y qué significa que sean caritativos? Que apuntan a la práctica del Bhakti Yoga y al avance espiritual. Entonces, es una costumbre entre Vaishnavas que cuando uno regala algo a un amigo, también tu amigo te hace un regalo a vos, a un amigo o alguien con el que uno quiere entablar una amistad también dentro de ISKCON. Y recuerdo que hay un amigo que vive en Mayapur, ¿sí? Eka Gauranga Prabhu, que hace unos años vino y cuando vino me trajo de regalo a mí y a otros Vaishnavas unas guirnaldas de Nrsimhadeva, un pomito con un perfume que se obtiene de la adoración de Nishinjadeva. Y también tengo otro amigo, ¿sí? Sankirtaneshvara Prabhu, que recuerdo que cuando teníamos Namajata acá en la casa de otro amigo, de Priyasaka Prabhu, hacíamos Namajata una vez por mes, allá en los 90. Y recuerdo que una vez Sankirtaneshvara Prabhu vino de allá de India y a mí me trajo una imagen, un póster del Panchatattva precioso. Entonces, es así, los Vaishnavas cuando tienen relaciones de amor con otros Vaishnavas, quieren ofrecer algo y quieren ofrecer algo que tenga que ver con la práctica del Bhakti Yoga y con el avance espiritual. Y cuando un amigo te da algo, bueno, uno también reciproca con otro tipo de regalos. Pero entonces, ofrecer y aceptar regalos que tengan que ver con el avance espiritual es algo esencial, es uno de los procesos para los cuales fue fundado ISKCON y además es uno de los procesos de sadhu sangha que nutre, que expande y que permite el crecimiento entre devotos, porque eso implica un afecto, un reconocimiento, implica un amor, implica un cuidado del otro. Y, y recuerdo que hace unos años, también acá en el Templo de Buenos Aires, pero ya en el Templo Nuevo, en el de Ciudad de la Paz y Jorge Newbery, que está en Colegiales, se organizaba, unos hermanos espirituales míos, muy avanzados, organizaban unos programas que se llamaban Dasa Nudasa. Entonces recuerdo que una vez me invitaron como orador, se organizaba creo que una vez al mes ese programa, algo así, y se involucraban todos los miembros de la comunidad. Y había tan lindo relacionamiento Vaishnava que todos los que participaban de ese proyecto dentro del templo sentían mucho entusiasmo, porque había muy buen sadhusanga, muy buenos vínculos personales. Y recuerdo que en uno de esos programas
me invitaron a dar una clase en la fiesta de domingo y algo que no es usual en la fiesta de domingo, terminé de dar la clase y los organizadores me regalaron un tilak y justo me estaba haciendo falta porque me estaba quedando sin tilak. Y como eso viene de la India y acá no es tan fácil de conseguirlo, bueno, para Matt me hizo el arreglo. Fui a hacer el servicio de la clase y ese día me regalaron un tilak que creo que era el Radha Kunda o algo así. Entonces, eh, uno crece, uno tiene ganas de hacer servicio, uno se entusiasma en el servicio cuando hay un sadhusanga sano, donde el tema no es solamente por obligación, cuando las relaciones no son tensas, sino cuando las relaciones son fluidas, son amorosas. Entonces, otro signo de amor entre devotos, otro síntoma de amor entre devotos, no solamente es el ofrecer y aceptar regalos caritativamente, sino que también otro de los síntomas es ofrecer y aceptar prasada. Es decir, los Vaishnavas no comen. Un Vaishnava nunca come. Un Vaishnava honra prasad. Es decir, cuando los Vaishnavas cocinan, no prueban los alimentos al cocinar, porque van a hacer de esa preparación que están elaborando una ofrenda a Krishna. Es más, de hecho, en el capítulo tercero del Bhagavad Gita, tal como es, que si no me equivoco se llama Karma Yoga, Krishna dice que cuando los Vaishnavas cocinan, lo hacen a modo de sacrificio para el Señor Supremo. Por eso es que el Vaishnava no come. El Vaishnava honra Bhagavad Prasad. Es decir, cuando un Vaishnava está cocinando con la conciencia de que esa preparación va a ser ofrecida a aquel que es el supremo disfrutador de todos los sacrificios y austeridades, el controlador supremo de todos los planetas y semidioses, y el mejor amigo y bien queriente de todas las entidades vivientes. Bhaktaram Yagi Atapasam Sarva Loka Maheshwaram Suhridam Sarva Bhutanam Kyaktamam Shamtim Richati. Entonces, un Vaishnava no come, un Vaishnava honra prasad, porque el Vaishnava cocina con la intención de ofrecer eso a Krishna a través del maestro espiritual, y luego el Vaishnava honra los remanentes de esos alimentos que se convierten tras ser ofrecidos en Bhagavad Prasad. Entonces, además de que es un síntoma amoroso entre devotos ofrecer y aceptar regalos que tengan que ver con la práctica del Bhakti Yoga y el avance espiritual, también es síntoma de amor entre los devotos el hecho de ofrecer y aceptar prasad. Este punto es muy importante. En este momento también Paramatma me está haciendo recordar que Srila Prabhupada decía, cuando él estuvo personalmente en ISKCON, en la época de la fundación de esta institución, que siempre tenía que haber como una reserva de prasad lista en el templo por si venían invitados. Porque dentro de nuestra etiqueta Vaishnava, lo cual también es un síntoma de amor entre Vaishnavas, está el hecho de el ofrecer y aceptar prasad. Es más, las Shastras dicen que una reunión entre Vaishnavas, aunque haya canto del santo nombre, aunque haya lectura yástrica, no está completa si no hay distribución de prasadam. Y ese punto es muy importante, la distribución de prasadam dentro de ISKCON. Es más, nosotros tenemos programas públicos, ¿sí? En este momento acá en Buenos Aires hay un equipo maravilloso de Vaishnavas y de Vaishnavis que salen regularmente a hacer Harinam y cantar el Maha Mantra Hare Krishna por diferentes lugares de Buenos Aires. De hecho, ahora también está por llegar su santidad Mahavishnu Swami, que él es toda una charya del Harinam dentro de ISKCON, y él impulsa este proceso que es el proceso que había traído ni más ni menos que Chaitanya Mahaprabhu junto con el Panchatattva, que es el movimiento de Sankirtan, el canto congregacional del Maha Mantra Hare Krishna en los espacios públicos, ¿sí? Porque había kirtan privados de Chaitanya Mahaprabhu con sus devotos más íntimos, pero también había este Sankirtan, que era el canto público, colectivo, en espacios abiertos. Entonces, Mahavishnu Swami Maharaj está promoviendo este Sankirtan
con mucho éxito alrededor del mundo. Ahora viene Argentina también para eso. Y acá tenemos un muy buen equipo de Harinam en el Templo de Buenos Aires. Pero así como tenemos este canto congregacional público, el Maha Mantra Hare Krishna, también hay otro programa pilar de ISKCON que es Food for Life, que es la distribución de prasadam ofrecido a Krishna y también en espacios públicos y abierto a todo el mundo. Entonces, Srila Prabhupada una vez había visto en India que había una niña o unos niños revolviendo un cubo de basura para encontrar algo para comer. Y ahí Prabhupada puso la norma de que no se podía pasar hambre a 3 millas alrededor de un templo de ISKCON. Que en ISKCON tenía que haber distribución de prasadam para que no solamente los Vaishnavas puedan tomar prasadam, sino que incluso la gente local pueda acercarse al templo a también poder tomar alimentos ofrecidos a Krishna. Entonces, entre los síntomas de amor tenemos ofrecer y aceptar regalos caritativamente, pero también entre los síntomas de amor tenemos el ofrecer y aceptar prasadam entre devotos. Y este punto es muy importante porque si bien hay personas que llegan a ISKCON con una enorme sed intelectual, así como hay personas que llegan a ISKCON porque son indagadores, así como hay personas que llegan a ISKCON porque buscan conocimiento del absoluto, así como hay personas que llegan a ISKCON con una profunda necesidad de encontrar una filosofía sustancial, que no sea mera teoría y que en sentido práctico pueda brindarnos la experiencia directa del ser. Hay otro tipo de gente que también se une a ISKCON por el pasado. O sea, yo he conocido personas que van al templo exclusivamente a tomar prasada y que incluso no son practicantes del proceso de Bhakti Yoga. Pero nuestros templos están abiertos para todo el mundo. No se pide un carnet de Hare Krishna para entrar. Entonces, es muy importante el hecho de ofrecer y aceptar prasadam, no solamente entre devotos, sino el hecho de que podamos ofrecer prasadam incluso a los no devotos, porque eso les va a ayudar a elevar su conciencia. Y acá quiero comentarles algo personal. Cuando descubrí el Bhakti Yoga dentro de ISKCON allá por mis 16 años de edad, mi familia, que viene de una fuerte tradición católica, no estaba de acuerdo con que yo practique el Vaishnavismo. Y en un principio mi familia eran bastante adversos a que yo me reúna con los Vaishnavas, a que practique Bhakti Yoga, me veían 2 horas por día cantando rondas y como que no lo entendían, dejé de comer carne de golpe y no lo entendían. Eh, yo quería explicarles de alguna manera la filosofía, pero en principio tampoco lo entendían. Pero adopté la idea de cuando iba al templo, traía Maha Prasadam, el prasadam ofrecido a la deidad. Y no le explicaba demasiado a mi familia el Bhagavad Gita o el canto de Hare Krishna, simplemente les traía Maha Prasadam, alimento ofrecido a la deidad. Y en muy poco tiempo la mentalidad de mi familia dejó de ser adversa hacia ISKCON y hacia mi práctica del Bhakti Yoga. Y en muy poco tiempo, en pocos meses, mi familia se volvió muy favorable. O sea que este proceso de ofrecer y aceptar prasad es muy importante entre Vaishnavas y también respecto de los Vaishnavas hacia los que no son Vaishnavas, porque puede ayudar mucho a mejorar la conciencia de la gente en general. Entonces, estamos hablando de que ISKCON fue fundada para facilitar el sadhu sangha en base a intercambios amorosos entre devotos. Vemos que ISKCON se nutre, crece, se desarrolla a partir de estos intercambios amorosos basados en el conocimiento de las yastras. Vemos que dentro de estos intercambios amorosos está el ofrecer y aceptar regalos caritativamente. Vemos también que dentro de estos intercambios amorosos está el ofrecer y aceptar prasad. Y también dentro de estos síntomas amorosos entre devotos está el hecho de revelar la mente. Como todos sabemos, no somos el cuerpo, somos almas espirituales, pero estamos dentro de este cuerpo que tiene 2 dimensiones. La dimensión burda, compuesta por tierra, agua, fuego, aire y éter,
Y tenemos la dimensión sutil, que está constituida por la inteligencia, el ego falso y la mente. ¿Sí? Mana, buddhi y ahankar. Mente, mana, buddhi, inteligencia, ahankar, ego falso. Entonces, si nuestra mente, como explica Krishna en el capítulo 6, Dhyana Yoga del Bhagavad Gita, si la mente no está controlada, es un gran enemigo. El propio Arjuna decía, controlar la mente es más difícil que controlar el viento. Pero controlar la mente y educar la mente hace que nuestra mente se vuelva nuestro mejor amigo y se vuelva un instrumento, o no sé si el mejor, porque el mejor es Krishna, pero se vuelva un instrumento a favor en la práctica del Bhakti Yoga, de modo que podamos pensar, sentir y desear en relación con el avance espiritual. Entonces, muchas veces tenemos necesidad entre Vaishnavas de revelar la mente, de plantear ciertos interrogantes con otros Vaishnavas, de buscar cierta instrucción, que no sea la instrucción general que uno obtiene cuando va a una clase pública, sea en el templo o sea ahora por Zoom o por YouTube o por Instagram o por Facebook. Digo que más allá del conocimiento que uno adquiere en una clase pública presencial, o del conocimiento que uno adquiere en una clase pública virtual, a veces uno de manera más personalizada y de manera más específica, uno necesita revelar su mente a otro Vaishnava sobre aspectos personales, sobre aspectos puntuales. Y este punto también es un síntoma de amor entre devotos, porque si yo voy a revelar mi mente a un devoto, yo tengo que tener confianza en ese Vaishnava en particular. Yo tengo que tener confianza en cuanto a que ese Vaishnava está correctamente situado en la práctica del Bhakti Yoga. No tenemos que ser sentimentales, no tenemos que ser neófitos. Rupa Goswami nos va a explicar más adelante que hay diferentes niveles entre Vaishnavas, pero eso es un tema para un próximo encuentro. Entonces, cuando uno revela la mente a otro Vaishnava, uno tiene que ser inteligente, uno tiene que ser selectivo. Cuando revelamos la mente, tenemos que buscar a un Vaishnava que a nuestro criterio esté correctamente situado en el conocimiento teórico de las yastras y también en el hecho de que tenga una práctica personal en cuanto a sadhana y en cuanto a seva. Es más, en este momento estoy recordando que cuando los sabios de Naimisharanya por la mañana encendieron un fuego de sacrificio y le ofrecieron un vyasasán a Sutta Goswami, lo primero que hicieron fue glorificarlo por el hecho de que Sutta Goswami conocía las partes principales de todo el conocimiento védico y además porque Sutta Goswami estaba libre de todo vicio, porque Sutta Goswami tenía la mente y los sentidos bajo control. Entonces, nosotros, cuando queremos relacionarnos de un modo más personal, porque entendemos el conocimiento que obtenemos por una clase pública presencial en el templo o una clase pública virtual, pero cuando tenemos la necesidad de una instrucción más específica y más personalizada para nosotros, podemos practicar un síntoma amoroso entre devotos, además de ofrecer y aceptar regalo, además de ofrecer y aceptar prasad, que es revelar la mente de manera confidencial. Entonces tenemos que saber a quién revelamos nuestra mente. O sea, los sabios de Naimisharanya no le hicieron preguntas a alguien descontrolado, a alguien degradado, a alguien caliyugense, sino que los sabios de Naimisharanya le hicieron preguntas a través de Jaunaka Rishi a Sutta Goswami. Número uno, porque Sutta Goswami comprendía los aspectos más importantes del conocimiento védico. Y número dos,
porque Sutta Goswami en su conducta práctica estaba libre de todo vicio. Tenía sus sentidos y mente bajo control. Entonces, cuando nosotros necesitamos una instrucción más individualizada, más personal y más puntual, podemos revelar nuestra mente, pero de manera selectiva, ante un Vaishnava que conozca la filosofía de conciencia de Krishna y que la esté practicando. Pero además, otra cosa, está por un lado quien revela la mente, que tiene que ser inteligente en seleccionar a quién va a revelar su mente. Pero por otro lado, el que recibe, ¿sí? Esta revelación mental por parte de otra persona, tiene que manejar esto en el plano confidencial. O sea, este punto es muy importante, que si un Vaishnava está buscando avanzar espiritualmente, o si algún Vaishnava tiene algún problema, o si algún Vaishnava tiene algún obstáculo en su vida espiritual y se acerca a nosotros para en confianza revelar su mente, lo que nos dice ese Vaishnava queda entre él y uno, no se hace público, no se divulga en la congregación, se hace de manera confidencial. Es más, en este momento, Paramatma me hace recordar que, bueno, Srila Prabhupada muchas veces cuando viajaba, una vez que ISKCON creció y se consolidó, Prabhupada solía viajar con un secretario. Y el secretario de Prabhupada muchas veces recibía cartas, escribía cartas que Srila Prabhupada firmaba y todo lo demás. Y una vez, un discípulo de Srila Prabhupada había tenido una caída y le mandó una carta a Prabhupada explicando la situación. Y el secretario de Prabhupada hizo pública la caída de ese devoto. Y Prabhupada le dijo, actuaste mal, porque ahora no solamente ese devoto tuvo una caída, sino que ahora que todos lo saben, le va a costar volver. Le va a costar volver, porque le va a pesar qué van a pensar los demás de él. Entonces, acá hay un punto muy importante, que uno por un lado puede practicar este síntoma de relacionamiento amoroso que es revelar la mente, ¿sí? Pero por otro lado, quien recibe eh, esa pregunta o ese interrogante o esa problemática, ¿sí? Por parte de otro devoto, eso nos lleva a la otra cuestión, que es el último síntoma de amor, que esa pregunta tiene que estar eh, dentro de un ámbito de confidencialidad. O sea, no tenemos que hacer público lo que nos cuenta otro devoto. No podemos divulgar eso en la comunidad, porque eso no es un síntoma sano o amoroso de relacionamiento entre Vaishnavas. Si alguien tuvo la confianza para preguntarme algo, yo tengo que estar a la altura de saber guardar las palabras de esa persona, porque me las dirigió a mí de manera personal y privada, no fue algo público. No escribió una carta abierta a la comunidad a ver qué le respondían los miembros de la congregación. Entonces, este punto de la confidencialidad es muy importante. Entonces, sintéticamente, los 6 síntomas de amor son ofrecer y aceptar regalos caritativamente, ofrecer y aceptar prasad, revelar la mente y hacer preguntas para avanzar en la vida espiritual de manera confidencial. Y Srila Prabhupada en el significado da un ejemplo práctico de cómo llevar a cabo estos 6 síntomas amorosos dentro de ISKCON. Y Srila Prabhupada dice, la gente da donaciones a la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y con esas donaciones, ISKCON imprime y distribuye libros. ISKCON distribuye prasadam y organiza festivales públicos. Entonces, la gente invita a los devotos a tomar prasada a su casa, la gente pregunta a los devotos cómo avanzar en conciencia de Krishna, los Vaishnavas dan instrucciones de manera confidencial y en contacto con ISKCON la gente revive su conciencia divina. Entonces podemos ver cómo hay un intercambio afectuoso, amoroso, energético, entre las personas e ISKCON, entre los mismos miembros de ISKCON, donde todo lo que se recibe en ISKCON tiene que tener el propósito exclusivo de difundir el movimiento de Sankirtan y ningún motivo material. Es decir, cuando se reciben donaciones por parte de los Vaishnavas o por parte de quien sea,
dentro de ISKCON se tiene el deber de utilizar eso para imprimir y distribuir los libros de Srila Prabhupada, para poder cocinar y distribuir alimento ofrecido a Krishna y para organizar festivales que le permita a la gente revivir su conciencia de Krishna. De hecho, en este mes, acá en Buenos Aires, los miembros de ISKCON van a organizar el Ratha Yatra, el desfile de las carrozas de Jagannath, Baladeva y Subhadra, para que el avance espiritual no sea algo restringido o privado y solo exclusivo para miembros de ISKCON, sino que en ISKCON también se distribuyen los libros de Srila Prabhupada públicamente, se distribuye Prasadam públicamente, se hace Harinam públicamente y se organizan en espacios públicos eventos como el Ratha Yatra para poder distribuir la misericordia sin causa de Chaitanya Mahaprabhu y que todos puedan recibir la semilla del Bhakti Yoga puro. Entonces, en la vida humana es fundamental, esencial el avance espiritual. Porque el avance espiritual en el Bhakti Yoga puro es lo único que satisface el yo por completo. Al cantar Hare Krishna, avanzamos de modo natural y placentero en la vida espiritual. Y este canto de Hare Krishna, como lo enseñó Chaitanya Mahaprabhu, es un canto congregacional. Entonces, nosotros podemos todos los días cantar nuestras 16 rondas a nivel individual en nuestros hogares o acompañados por la familia, pero este movimiento, si bien tiene una práctica de sadhana individual día a día en nuestros hogares, también tiene una dimensión congregacional en la que nos unimos para cantar y bailar frente al altar, frente a las deidades, al ritmo de las mridangas y de las cártalas, y eso nos permite dar vida al conocimiento trascendental de las yastras y nos permite autoexperimentar un gusto superior, nos permite encontrar ese néctar que estamos siempre ansiando en el canto del Mahamantra Hare Krishna. Y como este canto es congregacional, tenemos el conocimiento que nos da Rupa Goswami para poder relacionarnos adecuadamente entre devotos. Y si practicamos este sadhu sangha, ISKCON fue fundado con el propósito de intercambios amorosos entre devotos, e ISKCON nutre, se alimenta, crece y se expande de estos síntomas amorosos entre devotos. Entonces, lógicamente, tenemos que evitar las ofensas. Lógicamente, tenemos que evitar dentro de ISKCON cualquier forma de maltrato y relacionarnos amorosamente, ofreciendo y aceptando regalos caritativamente, ofreciendo y aceptando prasad, revelando la mente y preguntando de manera confidencial. Y esto, la práctica del Bhakti Yoga centrada en estos 6 síntomas de amor, va a hacer que uno reciba entusiasmo, va a hacer que uno sienta el deseo práctico de ocuparse en los procesos del Bhakti Yoga, va a hacer que tengamos relaciones de confianza con los miembros de nuestra comunidad Vaishnava. Y esto va a traer paz interior, esto va a traer tranquilidad mental, felicidad espiritual y bienaventuranza pura. Hare Krishna. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Aum Tat Sat. Bueno, muchas Aquí vino gracias, Prabhu. Atavi Krishna Prabhu, reverencias. Gracias, Prabhu Nupal. Sí. Atavi, Ay, Chitrak Prabhu, reverencias, muchas gracias. Maravillosa presentación, Prabhu, muchísimas gracias por poner el acento en algo tan importante y tan esencial que, como bien lo mencionaste, este es es como el lubricante que hace que la máquina institucional de ISKCON pueda funcionar. Y o sea, la verdad es que hay mucho que comentar respecto a todo esto y se me ocurre algunos puntos así como que me van saliendo espontáneamente. Unos de ellos, pues tú lo mencionaste, o sea, ISKCON como institución es nuevo, o sea, llevamos poco tiempo en Occidente y obviamente ha habido errores dentro de la institución y yo creo que todos los que estamos aquí presentes, que escuchamos tu conferencia, podríamos también hablar durante otra hora platicando experiencias tanto positivas como negativas en base a este tipo de intercambios que idealmente debían llevarse a cabo como dice en el Shastra, tú bien lo mencionaste, ¿no? Y bueno, algunos puntos que puedo expresar, que a lo mejor después tú ahorita me comentas. Uno de ellos es que a veces, bueno, en mi experiencia personal he visto que devotos mayores
que están un poco viciados este tipo de intercambios amorosos se han ido deteriorando. Entonces es muy difícil para devotos jóvenes tener el mal ejemplo de devotos mayores que no están llevando a cabo este tipo de intercambios amorosos. O sea, y vemos que hay conflictos entre devotos mayores. Entonces, para los jóvenes es como muy, o sea, es difícil, aunque sí, honestamente, o sea, sí confieso que honestamente al inicio, cuando me uní al movimiento Hare Krishna, precisamente esos intercambios amorosos entre devotos fue lo que me atrajo. O sea, yo pude ver que los devotos eran muy cariñosos entre sí, se daban regalos, o sea, algo que yo nunca vi en el mundo material y que definitivamente eso fue lo que me atrajo al movimiento de ISKCON. Pero bueno, a lo largo de los años, pues vemos esto que menciono y que pues para los devotos jóvenes es un reto poder transformar otra vez, o sea, o llevar digamos, al eje central, que es esos intercambios amorosos entre devotos. Es un reto, ¿no? Y qué bueno que tú estás pues dando esta conferencia que nos permita llevarnos al centro y a lo que es la esencia del movimiento Hare Krishna, el movimiento de Sankirtan. Bueno, y otro par de puntos que quería comentar, que he escuchado también de devotos mayores, afortunadamente, digo, también la pandemia de alguna forma nos dividió y ahora cada quien, pues hay pequeños grupos donde cada devoto pues se ha unido a otros devotos en base a, más que nada, afinidad en niveles de conciencia, ¿no? O sea, ahora ya nos permite eso, la posibilidad de haber pequeños grupos donde hay afinidad con ciertos devotos. Y bueno, eso me ha permitido también asociarme con devotos mayores. Entonces, un aspecto interesante que mencionaba una vez un devoto es que también en ese Dadati Pratigrinat, ese intercambio de amor, también ocurre en el Kirtan, en el cual un devoto mayor está dirigiendo el Kirtan y está experimentando su gusto por el santo nombre, y eso lo está transmitiendo a los devotos que están escuchando. Y ellos a su vez responden en el Kirtan, en el canto. Entonces, ahí también hay un intercambio amoroso en ese gusto por el canto del santo nombre. Y también otro aspecto interesante que se podía como expander de esos regalos caritativos también en la distribución de libros. O sea, la distribución de libros también es una forma de dar caridad a la gente, así como mencionaste el prasadam, también la distribución de libros, distribución de conocimiento trascendental, también es una forma de caridad que se da a la gente en general, incluso si eso implica vender los libros de Prabhupada. O sea, a pesar de que uno venda los libros de Prabhupada, uno está dando caridad a la gente por distribuir conocimiento trascendental. Bueno, algunos comentarios, Prabhu, muchísimas gracias. Un abrazo, Hare Krishna. Bueno, Atavi Krishna, gracias por tus palabras. Bueno, número uno, cuando uno, en relación con el tema de los devotos mayores, cuando uno canta Hare Krishna, riega la semilla del Bhakti Lata, pero también ocurre que cuando uno riega por el proceso del servicio devocional, el Bhakti Lata, crecen alrededor de la enredadera del servicio devocional ciertos yuyos o hierbas indeseables. Entonces, también ese es un tema que a veces uno, bueno, cuando se une al movimiento, ve que los devotos son tan avanzados y uno es humilde porque otros saben más, practican mejor, están más fijos, pero cuando pasa el tiempo y uno mismo se vuelve un devoto mayor, bueno, a veces no todos los devotos mayores son iguales porque hay devotos mayores que la mayoría son una inspiración y un néctar, pero puede haber devotos que son mayores porque hacen mucho tiempo en el movimiento, pero que aunque cantan Hare Krishna, han regado su planta de la enredadera del servicio devocional, pero también han crecido yuyos alrededor o malas hierbas, como el deseo de prestigio, el creer que son mejores que otros, el criticar a los demás, el ponerse a darle lecciones a la gente que la gente no está pidiendo recibir, se ponen moralistas. Entonces, bueno, afortunadamente, nosotros tenemos que entender esto, que el fundador y acharya de ISKCON es Srila Prabhupada, y que Srila Prabhupada dijo, los libros, o sea, las Shastras, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, el néctar de instrucción, el néctar de la devoción, etcétera, son la base en ISKCON. Entonces, por un lado está lo que la gente pueda hacer, que puede estar bien o mal, pero otra cosa es lo que los miembros de ISKCON deben hacer y las reglas de filosofía y de conducta Vaishnava están en los libros de Srila Prabhupada. Entonces, uno de los elementos más fuertes que tiene que haber dentro de ISKCON tiene que ser la educación.
O sea, las generaciones, sobre todo las más jóvenes, y nosotros mismos, que no somos tan nuevos en ISKCON, tenemos que estar constantemente estudiando los libros de Srila Prabhupada, compartiendo el conocimiento de esos libros y en la medida de nuestras capacidades, aunque no seamos perfectos, ni todavía en mi caso que no soy un devoto puro, pero practicar esas enseñanzas en lo mejor de nuestra capacidad. A ver, justamente hay un pasaje, un shloka, en el canto 2 del Bhagavatam que dice que tenemos siempre agitada la mente por la modalidad de la pasión y siempre confundida la mente por la modalidad de la ignorancia. Y es real. Incluso cuando cantamos Hare Krishna, la mente se agita, podemos llegar a tener por momentos ira, enojo, incluso personas que cantamos todos los días 16 rondas religiosamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay que poder educar a la mente a través de la inteligencia con el estudio yástrico. Entonces, tenemos que, a partir de los libros de Srila Prabhupada, que son la base, entender qué es lo apropiado, no solamente a nivel de filosofía o de tatua o de conocimiento teórico, sino que también a partir de los libros de Srila Prabhupada tenemos que entender qué es lo apropiado a nivel de sadhana, a nivel de seva y a nivel de sadhu sangha. Entonces, siempre tomemos en cuenta que en ISKCON los libros de Srila Prabhupada son y tienen que ser eternamente la base de nuestro movimiento. Y de ahí la importancia de la educación dentro de ISKCON. Y no solamente la educación cuando uno hace un curso, que hace un curso de vez en cuando. No, la autoeducación que implica la lectura de los libros de Srila Prabhupada, diaria, y la meditación y la reflexión a la luz de las enseñanzas de los libros de Srila Prabhupada. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir no solamente comprender la filosofía, no solamente tener entusiasmo, no solamente nos va a dar el hecho de estar fijos en el sadhana, ¿sí? De hecho, hay un shloka, y varias veces se repite esto de diferentes maneras, pero escucha el Srimad Bhagavatam con atención y respeto, adquiere fe inquebrantable en Krishna. Que quien escucha el Srimad Bhagavatam se vuelve estable en la práctica del Bhakti Yoga. Y por prestar servicio al devoto puro y por asistir a la clase de Bhagavatam, uno se establece en la práctica del Bhakti Yoga, trasciende la influencia de la ignorancia, trasciende la influencia de la pasión, trasciende la influencia de la bondad, se sitúa en el estado trascendental. Ahí es cuando uno tiene la experiencia directa de Krishna en su forma de eternidad, conocimiento y bienaventuranza, y ahí es cuando uno alcanza la máxima felicidad en la vida espiritual. Entonces, la autoeducación a partir de los libros de Srila Prabhupada tiene que ser constante para un Vaishnava. Y eso va a dar como resultado, ¿sí?, un correcto sadhusanga en base a síntomas amorosos entre devotos. Bien, Unmada Vidyanidhi, creo que levantó la mano. Hare Krishna Prabhu, reverencias, disculpe la cámara, estoy en movimiento. Gracias por la clase, muy interesante, siempre recordar, refrescar cómo uno debe asociarse también y esos 6 intercambios amorosos que la Rupa Goswami nos está mostrando. Justo hace unos días escuché una clase de domingo que decía, hacía la pregunta, ¿qué es sadhusanga? Y nosotros, mientras le hacía la pregunta, yo escuchaba la clase, ¿no? Y yo pensaba, esto hemos escuchado tantas veces, pero qué difícil es responder qué es un sadhusanga. Todos los que estaban ahí estaban respondiendo y respondían correctamente. Y finalmente el devoto explicó y dijo, cuando nosotros nos asociamos con los Vaishnavas, nos asociamos con los devotos, nosotros adquirimos esas cualidades. Ese es el propósito también del Sadhu Sangha. Entonces, me gustó muchísimo, me llenó bastante en ese aspecto porque cuando nosotros nos asociamos con los devotos que están también esforzándose, siendo entusiastas, determinados y también haciendo su lucha en esta existencia, en esta energía de Krishna. O sea, no pareciera fácil y lo es si nos ubicamos bien y es difícil si no sabemos asociarnos correctamente porque también
O sea, el propósito de la energía de Krishna, o sea, la energía material maya, es confundirnos. Pero cuando uno está en asociación, en sadhu sangha, entonces uno se puede fortalecer y así de esa manera proteger. Todos como devotos tenemos infinidad de historias, mientras usted contaba sus realizaciones personales, seguramente cada uno, yo me incluyo, también recordaba cada realización espiritual, ¿no? Cada intercambio amoroso. A veces de repente no es el tilak, no es la curta, pero es una foto, es una clase, o ese es dar y recibir, dan conocimiento, ahora nosotros lo damos a otras personas, o también con nuestras preguntas, también con nuestra presencia, nosotros de una u otra manera retribuimos todo el esfuerzo que ustedes desde allá también nos están dando. Entonces, el proceso de la conciencia de Krishna o estos 6 intercambios amorosos es muy amplio. No es como para decir, nada más es dar y recibir. No, damos con el corazón y aprendemos, en mi caso, estoy aprendiendo a recibir, porque a veces nos gusta, digamos así, dar, pero nos cuesta recibir. Y esa es toda una enseñanza y el mismo proceso que nos da esas facilidades para hacer nuestra vida espiritual correctamente. Y ya no más chiquito, lo último que voy a decir, con esto de los devotos mayores y que no nos enseñan la intervención del devoto, perdón, no recuerdo su nombre, es interesante, pero también es importante establecer Guru Tattva con Srila Prabhupada. Eso es muy importante porque de esa manera no hay error, no hay falla, no hay caída, no hay nada. Entonces, de ahí para adelante. Gracias, Prabhu. Bueno, gracias, Humada Vidianidi, por el comentario. Justamente mientras la escuchaba, recordaba un pasaje del Srimad Bhagavatam, canto segundo. Hay un capítulo del Bhagavatam que explica que las personas que tienen diferentes deseos materiales tienen que adorar a distintos tipos de semidioses. Pero que una persona de inteligencia amplia, ya sea que tenga todos los deseos materiales, no tenga deseos materiales o desea la liberación, debe adorar a Krishna, la suprema personalidad de Dios, por todos los medios. Porque la adoración de Krishna es el resultado final de todo tipo de sacrificios védicos, cultivo de conocimientos, austeridades y todo lo demás. Porque la máxima bendición que puede recibir todo tipo de adorador es sentir atracción espontánea y directa por Krishna. Pero eso se logra a través de la asociación con el devoto puro. Entonces, observemos qué potente que es este proceso de sadhu sangha y específicamente con los devotos puros, que hace que, en mi caso, que una persona común sienta atracción por Krishna. O sea, yo soy occidental, criado por familia católica. Yo hasta los 16 años de mi vida no sabía que existía Krishna. Pero por el contacto con devotos puros, uno adquiere un apego por Krishna. Así que qué importante que es el sadhu sangha. Buen punto. Porque uno adquiere esas cualidades. Justo cuando Humada Vidyani dijo que uno por sadhu sangha adquiere cualidades, bueno, los devotos puros están apegados a Krishna y los que estamos en contacto con devotos puros vamos adquiriendo ese apego también. Buenísimo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Vimala, Aníbal, Hare Krishna, un gusto, Aníbal. Bien, sí, no sé, se movió, sí, se movió para abajo. Bien, Hare Krishna, ahí está Aníbal. Hare Krishna, gracias por la clase. Bueno, sí, esto muy importante estudiar profundamente el Upadeshambrita, porque, bueno, ahora es que yo entendí la importancia de estudiar este libro, que es bien básico, bien elemental, tiene todas las enseñanzas para, básicas para tener éxito en la vida espiritual. Muy importante, eso estaba recordando.
Un comentario que yo quería hacer. A veces tengo algunas realizaciones, cosas que me vienen a la mente y yo lo publico y yo veo que nadie comenta, nadie dice nada. Entonces, ¿será que si lo leen, lo están asimilando o simplemente como que, bueno, un comentario más? Y un poco la preocupación es, obviamente, como estamos viviendo en Kali Yuga y las escrituras dicen, en Kali Yuga somos muy flojos para los temas espirituales, la memoria es frágil y todo lo demás. Entonces, el no prestarle como atención al estudio de los libros de Prabhupada, pues no es conveniente. Quiere decir que deberíamos este, dedicarle más tiempo, más atención a estudiar los libros, meditar y así poder avanzar. Y la realidad es que un síntoma es que, por ejemplo, los templos están vacíos. Yo he vivido, o sea, he visitado muchos templos y prácticamente están vacíos. ¿Vacíos en qué sentido? En el sentido de que viven 2 o 3 devotos en el templo y son templos grandes, con comunidades grandes. Por ejemplo, sin ir muy lejos, Alachua es una comunidad grande de devotos. Creo que alrededor de Alachua viven Nacho. como 2.000, 3.000 devotos y son familias y todo, pero ¿cuántos participan en los programas? Muy poquitos. Y en la fiesta de domingo también. Entonces, eh, claro, yo veo eso y reflexiono conmigo antes que ponerme a observar y criticar como un síntoma. O sea, ¿qué pasa? Y eso es en muchos templos. O sea, ¿qué pasa con eso? Esa es un poco la inquietud. Gracias. Bueno, gracias, Prabhu, por el comentario. A ver, yo no puedo hablar a nivel mundial de ISKCON porque hace años que no estoy viajando a otros países. Sí, hace un tiempo atrás sí lo hacía, pero ya no lo estoy haciendo. Únicamente puedo hablar de mi propia experiencia local de ISKCON acá en Buenos Aires. Bueno, acá en los 90, como comentábamos en la clase de hoy, había muchos brahmacharis viviendo en el templo, brahmacharinis, había mucho entusiasmo, pero no quiero de alguna manera pensar que la experiencia local de ISKCON Buenos Aires puede explicar la experiencia global de ISKCON a nivel internacional. Hablo de lo que conozco y callo respecto de lo que no sé. Pero lo que estoy observando ahora es que ISKCON está teniendo, por lo menos acá en Buenos Aires, un cambio sociológico. Y justamente yo comentaba esto en una reunión que tuvimos congregacional, también por acá por una aplicación de estas, tipo Zoom o algo así. Y es que antes, en los 90, los devotos que vivían afuera del templo se inspiraban muchísimo de los brahmacharis que vivían en el templo. Y el templo era un motor muy fuerte de impulso para la vida espiritual para aquellos que vivían fuera del templo, que eran miembros de la comunidad. Pero resulta que ahora los miembros de la comunidad son los que producen el entusiasmo para el resto de la comunidad, porque por lo menos acá en Buenos Aires, los que dan las clases los domingos son miembros de la comunidad, los que hacen los vayans son miembros de la comunidad, los que hacen kirtan son miembros de la comunidad, los que van a preparar el prasadam son miembros de la comunidad. Entonces, digo, eh, en la fundación de ISKCON por parte de Srila Prabhupada, la mayoría de los Vaishnavas en aquel entonces vivían en los templos. Y ahora está habiendo un cambio sociológico donde la mayoría vivimos afuera. Pero aunque vivimos afuera, los libros de Srila Prabhupada tienen que ser la base de nuestro movimiento y tenemos que replicar en nuestras casas, dentro de la medida de lo posible, por las limitaciones que a veces nos impone el trabajo, la familia, pero tenemos que replicar en nuestra casa lo más parecido a los programas del templo, en cuanto a intentar, si se puede, todos los días, y si no cierta cantidad de días, levantarnos en Brahma Muhurta, cantar el Sri Guru Astaka, cantar las rondas bien temprano, antes de ir
al trabajo leer el Srimad Bhagavatam o escuchar una clase de Bhagavatam. Hoy en día hay canales de YouTube en que hay muchísimas clases, hay clases de Prabhupada online, o sea, digo, los miembros de ISKCON que vivimos en nuestras casas tenemos que replicar en cuanto a cómo organizar el horario del día lo más parecido hasta donde se puede, con las limitaciones que tenemos, lo más parecido a la vida de templo, comenzando nuestro sadhana la mayor cantidad de días posibles en Brahma Muhurta, porque la pureza es la fuerza. Realmente, así como los libros son la base, la pureza es la fuerza. Y si nuestras prácticas del Bhakti Yoga son puras, entonces nuestro movimiento va a tener Shakti, nuestro movimiento va a tener potencia, los devotos van a querer involucrarse en los programas, Kirtan, clase, cursos y distribución de libros, distribución de prasadam y todo lo demás. Pero no hay fuerza, no hay Shakti en un movimiento donde no hay pureza. Tenemos que intentar cultivar la pureza en la medida de nuestras posibilidades, siguiendo como ejemplo a nuestro acharya que es Srila Prabhupada. Chaturbhuja Prabhu quería comentar algo. Haribol, Prabhu, muy linda la clase. Hay de todo temas para hablar muchísimo de muchas cosas. Yo lo que voy a veces es que yo también estuve en Andonaegui, en aquel entonces era muy auspicioso, todos los devotos estaban, era algo maravilloso. Pero yo lo que me di cuenta es que el que lidera ciertos grupos tiene que estar atento a la psicología del grupo, cómo funciona, ¿no? Y eso lo aprendí un sacerdote en el sentido que el sacerdote se paraba a mirar su congregación y empezaba a escuchar, callado la boca, a ver cómo funcionaban, ¿no? Las viejitas que venían, las críticas, ¿no? Todas esas cosas que venían ahí para saber cómo él podía llevarlos a que eso lo pudiesen limpiar y escarbar, ¿no? Así como dijo Srila Prabhupada, mira, no puedes abrir la boca así porque le estás corriendo a este devoto. O sea, tienes que ser un poco más sensato y tienes que ser... Entonces, una de las cosas que he visto que las equivocaciones son tomar a alguien para que lidere o ese alguien se pone a liderar sin a veces sin tener esa cualidad de guía para poder manejar todo un grupo. Entonces, como dijo usted recién, si no hay una pureza, y yo soy una de las personas que trato de que sea ese el movimiento, porque cuando uno viene al movimiento ISKCON, ¿qué tiene que encontrar? Lo lamento, pero Angelito, no queda otro, no puede encontrar lo que éramos antes y seguir dentro de la misma. O sea, no pueden estar todas esas anartas ahí pegadas. Hay que aprender a sacarla. Y si tenemos esa deficiencia, trabajar con otro, rendirnos, como dice, ¿no? Abrir la mente sinceramente. Pero acá ha pasado mucho de que cuando alguien abre la mente se comenta mucho en toda la congregación. ¿Y qué pasa cuando alguien está haciéndolo mal? Existe eso de que no puedo decirlo porque capaz que critico es una ofensa. Entonces mejor me callo la boca y después toda la congregación se estropea porque nadie dijo que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Entiendes? Y cuando alguien lo dice, no, está cometiendo ofensa, Prabhu, y entonces ese Prabhu se tiene que ir. Se tiene que apartar porque están estropeando el servicio de Srila Prabhupada y nadie se pone en lo correcto para hacerlo. Por eso es bravo. Yo siempre voy a que el líder, como dijo usted, tiene que ser el que esté más fuerte, sanamente, para llevar este proyecto y tener una visión de grupo. ¿Qué es lo que dentro de mi visión y dentro de lo que quiere decir la Prabhupada debe ser la psicología de este grupo? ¿Dónde está fallando y cómo hago para irla subiendo? Y para eso tomo, como hacen los políticos, un grupo de gente que me ayude dando clases aparte, sacando, porque acá también hubo un tiempo que acá se hacía, había un devoto muy bueno, llamado Prabhu Eduardo, que en su propia casa se llevaba a los devotos y los instruía, para que cuando vinieran al templo ya vinieran con los lineamientos de lo que era un templo. Y eso había sido muy favorable. Entonces se les sacaba para aparte y se les decía, bueno, voy a dar una clase así, un Bhakti Brilla en mi casa, y entonces entre semana, para que cuando viniera el fin de semana supieran las reglas, supieran las regulaciones y todo eso. Porque si no, las congregaciones, yo lo que veo que hoy Maya está muy fuerte, en todos lados está muy fuerte. A mí que me lo digan que me tiene, ¿no? Estoy con un escudo todo el día peleándola. Y entonces me parece que una de las fallas y las características para que eso se pueda hacer es que el líder tiene que tener la visión, así como era Srila Prabhupada, ¿no? Y cuanto más pureza, como dijo usted, pero se tiene que tratar de lograr esa pureza. No puede ser que un líder, un ejemplo, porque lo primero, esto me lo dijo un devoto, no lo digo yo, me lo dijo un devoto y después con el tiempo me di cuenta que era cierto.
Cuando la gente entra a los lugares donde está ISKCON, lo primero que ve son nuestros defectos, porque siempre están en evidencia. Entonces, cuando una persona tiene demasiados defectos y está como líder, y todo el movimiento atrás va a agarrar eso, porque el que lidera tiene ese defecto, sea de lujuria, sea de comentarios fuera de lugar, sea de todas esas cosas. Entonces, ahí a veces donde, pues, me parece a mí, no soy el dueño de la verdad y nada por el estilo, pero por la experiencia me parece que carecemos de la pureza suficiente para que los líderes puedan manejar un grupo a veces. Bien, acá hay muchas cosas para decir. Número uno, Sí, eso lo dice el propio Bhagavad Gita. O sea, Krishna no es un hombre común, ni es un yogi que por practicar austeridades se volvió Dios. O sea, Krishna es eternamente la suprema personalidad de Dios y es Atmaram, es autosatisfecho. Pero cuando Krishna desciende a la tierra, él mismo practica el Dharma para dar el ejemplo a los demás. Porque Krishna dice en el Bhagavad Gita que la gente común sigue el ejemplo de los grandes hombres. Entonces, quien ocupa un cargo de líder, un padre respecto de sus hijos, un profesor respecto de los alumnos, un presidente de templo respecto de los que viven en el templo y dentro de la congregación, tienen que ser ejemplares. Porque si la cabeza funciona bien, el resto del cuerpo va con el paso del tiempo a tender a funcionar bien. Porque es por inspiración esto. Esto no es de otra manera, esto es por inspiración. Otro punto importante, cuando Prabhupada fundó ISKCON, era todo muy nuevo y Prabhupada tenía la filosofía de que, bueno, ocupen primero el cargo y después se cualifican mientras lo ejercen. Porque así era la época de Prabhupada. Prabhupada tenía que ir de un país a otro, tenía que iniciar a las apuradas a ciertos devotos, lo ponía de presidente de templo. Y Prabhupada decía, bueno, ahora usted toma el cargo y después se cualifica. Entonces, claro, porque ese era el ISKCON pionero, el ISKCON de los primeros tiempos. Pero bueno, o sea, eso es como cuando uno es chiquito y aprende a andar en bicicleta, se pega un par de porrazos, pero después, cuando vas creciendo, ya no te cae más. Entonces, es cierto que había una tradición en ISKCON de usted tome primero el cargo y después se cualifica. Claro, porque había que sacar el movimiento adelante cuando recién arrancaba. Bueno, pero ahora ya tenemos que ser un poquito más adultos, ¿sí? Y todo lo demás. Así que coincido con Chaturvusha Prabhu. Pero también quiero decir algo no solamente filosófico y teórico. Es muy difícil estar en el zapato de los que lideran. También eso, porque realmente algunos tenemos tendencia a que somos medio yudra, que lo que podemos hacer es trabajar con las manos, otros son medios vaishya, que hacen negocio, otros son medios brahmana, que dan clase, que hacen sacrificio, que oran la deidad, pero hay que ser medio kshatriya para administrar, y no toda la gente tiene ese carácter. Entonces digo, a ver, tiremos un tiro para el lado de la justicia, ¿sí? Está lo que dice la Shastra, pero también veamos las condiciones reales de qué material humano real tenemos que para ocupar cargo de liderazgo, porque es lo que hay también. Entonces, bueno, es todo un tema, es muy complejo. Había levantado la mano, no sé si era eh, Unmada, Vidyanidhi, Doris, alguien había levantado la mano. Humada primero y después Doris. Sí. Gracias. Voy saliendo del servicio del altar, pero creo que usted ya más bien lo respondió. Estaba pensando lo mismo, que a veces uno no puede estar cargándole todo a la autoridad, sino más bien qué es lo que nosotros podemos aportar, porque hay buenas ideas, hay buenas autoridades, o sea, líderes, pues me refiero, pero Sí. no somos nosotros los que estamos como comprometidos o etcétera, ¿no? Entonces, claro, a veces yo he vivido en el templo, he vivido muchos años en un ashram y habían muchos devotos y todo. Y ahora no es que estoy diciendo que antes era mejor o es peor, solamente son tiempos diferentes en que más nuestro movimiento es congregacional. Entonces, yo veo aquí a una comunidad maravillosa y muy comprometida de devotos que viven en sus casas, pero son sumamente serios, o sea, que han hecho Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava y hacen mucho servicio. Claro, hay muchos factores externos que facilitan también su vida espiritual, pero, o sea, a la medida de cómo nosotros estamos situados, a la medida de cómo nosotros podemos aportar,
valga la redundancia, podemos aportar para la conciencia de Krishna. No tenemos Sí, necesariamente una cosa, una situación muy perfecta para hacer algo. Ya desde nuestro lado podemos hacer mucho. Eso, gracias, Prabhu, reverencias. Ya me voy al altar. sí. En relación, bueno, en relación a lo que decía Humada Vidyanidhi, a veces pasa que uno es Vaishnava de la congregación Ya me voy. cuando tenés chicos chiquitos, los hijos chiquitos llevan mucho tiempo criarlos, mucha energía, o a veces sos jovencito y sos estudiante y el estudio de la universidad lleva mucho tiempo, o a veces trabajás muchas horas y el trabajo lleva mucho tiempo. Pero bueno, pero lo importante dentro de ISKCON, que es un ISKCON que se está volviendo más congregacional, el ISKCON de los comienzos, el ISKCON pionero era un ISKCON monástico, ahora es un ISKCON congregacional. Pero lo importante también, esto quiero decirlo, es que los miembros de la congregación encontremos dentro de la institución un servicio que esté de acuerdo con nuestra capacidad psicofísica, que esté de acuerdo con nuestro guna y karma. Entonces, si uno ofrece voluntariamente a la institución un servicio que esté acorde con la psicología de uno, con las capacidades de uno, con lo que llamamos guna y karma, con las habilidades que tenemos en esta vida, es un placer enorme, es una alegría, los devotos son súper agradecidos, pero uno mismo tiene que, con la ayuda del guru y de los Vaishnavas, detectar cuál es su guna y karma y ver qué es lo que, con qué tipo específico de servicio, siendo uno miembro de la congregación, puede aportar un tipo de servicio específico al templo. Y es un néctar eso. Doris. Sí, Hare Krishna, Prabhu. Realmente es algo muy lindo y recordar de qué se trata esto de dar regalos. Si bien el libro lo menciona, nosotros en la vida práctica ya lo hemos realizado, tanto a nivel material como a nivel espiritual. Esto de dar regalos y recibir regalos es algo que se realiza, que se acostumbra, ya sea a nivel familiar, institucional. Me han regalado libros a mí, a veces los profesores, a nivel estudiantil, ¿viste? Y en Ujú. la iglesia, ahora en este tema que estamos hablando de entre los devotos, que podemos también, me surgió compartirles a ustedes que se da regalos en el día de cumpleaños de Krishna, por ejemplo. O sea, como para adentrarnos en algo real que realizamos, ¿no? Que a mí me ha gustado llevar algún regalito, que me hubiera gustado llevar algo grande, pero el cumpleaños de Krishna yo decía, le tengo que llevar un regalo a Krishna, ¿no? Ya sea para el templo, para la limpieza, para, bueno, en fin. Eso hay que también mencionar en qué momentos uno da regalos a los devotos, a Krishna, empezando por Krishna, luego al maestro espiritual también. He preparado algún regalito cuando ha llegado, ¿viste? Aunque un par de medias, alguna cosita, ¿viste? Uno le regala al maestro espiritual el cariño que a uno le surge. Quiero darle un regalo al maestro y así también entre devotos, sí, he tenido regalos que ellos me han dado, imágenes de Krishna, cuadritos, ¿viste? Esos Mm. intercambios devocionales que realmente son muy lindos. Y también mi familia ha participado tal vez en alguna cuota que hemos dado como regalo para algún templo, que yo he pedido así a mi mamá, que estábamos dando alguna donación para algún pasaje de algún maestro espiritual, ¿viste? O para preparar prasadam, ¿no? Porque hablamos del prasadam, pero nadie habla de cómo se hace el prasadam. Hay que dar donaciones. Hay Claro, que, en un momento dado, en ISKCON, yo he visto una canastita donde se ponía alimentos no perecederos, secos, y se puede enseñar a la gente a colaborar. Eso es lo claro. que falta. Bueno, gracias, Prabhu Hare Krishna. Bueno, Doris, qué alegría saber bueno, que vos tenés muy claro este tema de dar y ofrecer regalos dentro de ISKCON. Sí, es un proceso muy bonito y genera vínculos sanos. Sí, sí que buenísimo, Doris. Gracias por el comentario. Muy amable. Bueno, Prabhu, muchas gracias por las explicaciones y a todos los devotos también. Me queda claro dos cosas, que
Mm, ISKCON está cambiando y los devotos tienen que madurar, tenemos que madurar de una forma colectiva para que el cambio se note, y tenemos que profesionalizar nuestro intelecto de una forma eh, congregacional y de una forma que nosotros podamos sentirnos dentro de la amplia casa que hizo Prabhupada, partícipes de este movimiento, ¿no? Y creo que hoy en día con tanto Zoom y con tantas posibilidades para poder escuchar escrituras y escuchar a los devotos, hay una gran diferencia que hace mucho tiempo no había. Y creo que este tiempo ha cambiado muchísimo y creo que ha afectado de una forma diferente, como era en los 90, y, y está un cambio, se siente un cambio. Ahora bien, el tema sería cada uno cómo va a impactar no solamente en su vida privada y su vida familiar, y su vida de vecino, o su vida como trabajador, o como eh, el puesto que tenga en su día a día. Y eso es lo que va a formar nuevos lazos amorosos con las demás personas, que es muy complicado, siempre fue complicado, pero en estos momentos es complicado, y a la vez eh, los grupos que hay de Zoom han crecido, se han decaído y volvieron a crecer. Y, y nosotros podemos decirlo que es así, ¿no? Cuando nosotros teníamos gente, mm, 3 o 4 devotos, Yadmastaví, Chaturbuya, y yo leyendo y estando, nunca nos preocupamos si éramos pocos o si éramos muchos. Ahora, en cada encuentro, siempre somos bastantes. Y bastante quiere decir que nos duplicamos, de ser 3 a ser 6, y de ser 6 a ser 9, 10, 11, 14. Y antes solamente en Zoom venían cuando las personas escuchaban a un maestro. Y por esa misma gracia pudimos mantenernos eh, hasta estos momentos. Y a la mañana volvemos y hacemos programa de escucha del Srimad Bhattan, y está haciendo un efecto muy, muy bueno, porque escuchar las clases de Srimad Bhattan hacen que el intelecto y el corazón se despierte y empiece a analizar como Prabhupada deseaba de todos nosotros, no solamente de un grupito. Y eso está bueno porque ahora está al alcance de muchas personas. Y hemos notado que en las páginas que tanto a veces se publica, y yo no sé, Aníbal, no te conozco, pero entiendo de que hay mucha publicación, y muchas veces los devotos que entran en los Zoom se quedan en el Zoom, y se comenta en el Zoom y se sigue comentando en algunos grupos, y luego las otras publicaciones se ven de a poco. Es más, ya antes yo me volvía loco por tratar de publicar en Fe y en esto, en otro. Ahora yo directamente no estoy haciendo eso, no porque no quiera, sino porque realmente las personas ya hicieron su hábito, y las que eligen entrar es las que ya saben y entran. Y prácticamente en 20 minutos antes o 30 minutos antes yo me dedico a anunciar que ya estamos por comenzar, o 2 minutos, 3 minutos. Y eso es lo que vamos funcionando, ¿no? Eso es por lo práctico que se hace en Zoom, y bueno, y todas las otras redes. En cambio, entiendo que el templo tiene dificultades y tiene posibilidades. Dentro de esas dificultades
están las dificultades que tienen todo grupo institucional y dentro de las posibilidades está que todos podamos aportar como desde nuestro lugar, entender que el proceso de conciencia de Krishna es muy poderoso y avalar y entender que todo eso se inició en esos lugares, no desprestigiarlo, No, porque si no no. caemos como una balanza al revés. Cuando estoy bien y cuando estoy mal, estoy mal. No se trata de eso, sino que entiendo de que las clases del templo siguen estando, los devotos pocos, muchos o congregacionalmente son fuertes, y eso está re bueno. Va cambiando, va transformándose. Y, y habéis con Buenos Aires como centro de toda Argentina, está transformándose y creo que va a ser para bien. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende que ya no tiene lo que tuvo en un tiempo, empieza a ver, bueno, vamos a hacer una reflexión colectiva, ¿qué está sucediendo? ¿Qué necesitamos? Porque en toda empresa, cuando toca a fondo, empiezan a decir, los acreedores vienen a criticar o a llevarse lo que tienen, pero realmente los que quieren la institución tratan de ver qué es lo mejor que se puede hacer y qué va a funcionar. Entonces, hasta que encuentren una forma para que vaya funcionando, lo mismo que funcionó en algún momento, no va a ser lo mismo, no va a ser igual, no va a haber tantos brahmachari, no va a haber tantos brahmanas, no va a haber muchas otras cosas, opulencia no va a haber, no es la misma. Y, y por la opulencia, eh, podemos decir que en el Srimad Bhattan nos encontramos con hoy estábamos leyendo Parikshit, que hacía una puya, que en esa misma puya que estaba haciendo ese sacrificio, daba eh, la cantidad de impuestos que le daban al reino y él las duplicaba. Entonces, todas esas mismas situaciones que nos están explicando los sabios, que en 5.000 años atrás existían, hoy ya no existen así. Y eso es importante entenderlo porque podemos ver que sí se está degradando, pero a la vez estamos con este conocimiento que estamos tratando de compartir y entender toda eh, esa plataforma social, cultural, psicológica que está sucediendo en estos momentos, como para tener esa empatía entre todos, ¿no? Nosotros con Chaturbhuya tenemos una muy buena relación, pero a veces hay momentos que no tenemos las mismas ideas. Y eso está bueno porque cada uno se va a describir. Una vez me llamaste Chitrak y realmente cuando vos me llamaste, yo no sabía qué decirte si es que estaba. Sé que estaba bien. Yo le preguntaba, yo llamaba a otro devoto y le preguntaba si estaba bien, si estaba bien. Entonces yo me quedaba tranquilo. Ahora bien, hace unos días atrás, Prabhu estuvo con un problema de salud y todos nos preocupamos por él. Entonces, eso es un cariño que se va ejerciendo a medida que vamos teniendo este contacto, a pesar de que no es en la misma distancia que uno está acostumbrado a estar de igual a igual. Entonces, esas cosas se fueron formando con el tiempo, día a día. Bueno, perdón. Y bueno, nada más eso. Quería compartirles desde mi pequeño lugar. Pequeño o gran lugar. Buenísimo. Eh, nada más. ¿Y qué más? Bueno, tenemos para decir que darle las gracias a Chitra Prabhu. Muchas gracias por traer estos temas hoy y poder hacer este ida y vuelta con diferentes posiciones y entendimiento generalizado. Así que bueno, no sé si tiene algunos anuncios, si está haciendo cursos, ¿no? Sí, sí, pero lo de siempre. Estoy sí, con los cursos de siempre. Así que eh, el año que viene va a haber, se está programando un proyecto nuevo desde la congregación de acá de ISCOM Buenos Aires. Vamos a ver, es un proyecto que está dando forma, así que todavía no quiero adelantar nada porque no tenemos el formato definitivo, pero en cuanto lo tenga se los comento. Buenísimo, buenísimo.
Un gusto. Por otro lado, Prabhu Karunya Nitai está haciendo un curso, está por lanzar ahora en noviembre, a finales de noviembre, una introducción al Bhagavad Gita, que van a ser 2 encuentros, y tiene pensado para el próximo año un estudio más específico, según el punto de vista que él ha ido desarrollando de conciencia de Krishna. Así que bueno, les quiero comentar porque él me pidió que, que lo anuncie. Así que todos los que deseen hacer un curso con él, en las redes van a estar eh, dispuestas su número de teléfono como para ver si quieren ingresar al Zoom. Él está dando ese servicio antes de fin de mes, por Zoom también. Y bueno, invitarlos mañana, va a estar Shrivas Thakur, va a estar dando la clase de Shrimavatam, así que los esperamos a las 9 de la mañana de Argentina y 6 de la mañana de México. Estamos en ese grupo y a la noche no va a haber programa, tenemos feria de las colectividades, así que tenemos servicio tanto sábado y domingo, así que esta vez no vamos a poder realizar el programa, así que les pido disculpas, pero sí a la mañana sí lo vamos a mantener mientras cocinamos para la feria. Podemos estar ahí Al compartiendo el contrario, de mi Shimabata. parte, todas las bendiciones para que puedas irles bien en la Ojalá, feria, porque mucha más gente se puede hacer consciente de Cristo. Ah, O sea, eso, es un eso servicio esperamos. espectacular directamente. Con nosotros estamos aparte, pero con ellos es directo. Así que mucha suerte. Como dice, se ponen las manos así para dar sí, Krishna. auspiciosidad. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer todo lo que siempre podemos hacer desde nuestro lugar. Muchísimas gracias. Gracias por las bendiciones. Bueno, así que me quedo para hacer el resumen y muchas gracias a todos los devotos. Hare Sí, Krishna a Hare todos. Krishna. Igual, Hasta el Krishna. martes. Gracias. Srila Prabhupada Igual. aquí. Chao. Jai. Hare Krishna. Hare Bol. Haribol, Prabhu. Hare Krishna.